Hola, somos el equipo 7. Vamos a presentar el tema emisión de deuda internacional y bonos verdes. Estos son algunos de los puntos que iremos abordando durante la presentación y comenzaremos con aspectos generales del mercado internacional de bono. Un bono es una deuda para un emisor. La diferencia con los bonos internacionales es que son denominados y emitidos en moneda extranjera, tienen diversos plazos, cortos, medianos, largos, que pueden ser mayores a 10 años. Hay bonos cuponados, bonos cupón cero. El rendimiento puede ser por una tasa de interés ligada al capital o una tasa de descuento, y hay muchas preferencias de inversión porque hay baja volatilidad y mayor liquidez. Asimismo, el mercado internacional se divide de tres formas: los bonos extranjeros, que son colocados y emitidos en un país pero el inversionista está en el extranjero; los bonos externos o simples, que son colocados en un país pero el emisor está en el extranjero; y los eurobonos, que son los más flexibles, aquí no importa dónde esté el emisor, y son emitidos en moneda extranjera. Los beneficios es que tienen mayores plazos, un bajo costo de emisión, pero el más importante es que es un mercado flexible y con muchos compradores. También hay varios tipos de bonos de acuerdo al emisor. Unos pueden ser por el gobierno federal de Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos o los estados o provincias de Estados Unidos, y los otros pueden estar ligados a los gobiernos federales y empresas de otros países. Ahora veremos el tipo de bonos de acuerdo a cada uno de estos mercados que ya les comentaba. Los bonos extranjeros, como su nombre lo dice, son de acuerdo al país donde son emitidos. En Estados Unidos están valuados como triple A más, que esto quiere decir que están libres de riesgo. Están los T-bill, los T-note o los T-bond, solo se diferencian por sus plazos. En Reino Unido se llaman gilts, en Alemania se llaman bonds, en Japón se llaman Japanese Government Bonds, y hay otros que se llaman los Brady. Estos fueron muy importantes, empezaron entre México y Estados Unidos y de ahí se propagaron a muchos países del mundo. Posteriormente están los bonos externos. Estos bonos suelen tomar nombres de acuerdo al país donde se emiten. Por ejemplo, en Australia se llaman bonos canguro, en Estados Unidos bonos yankee, en Japón samurai, y también existen otros llamados bonos dragón que se dan principalmente en zonas asiáticas. Los eurobonos, como les comentaba, son los más flexibles y los que son más utilizados, ya que tienen menos restricciones, pero lo más importante es que pueden llegar a ser convertibles. Existen otros tipos de eurobonos llamados FNRs, que estos pueden ser a una tasa variable. Bueno, para continuar tenemos los bonos verdes, sociales y sustentables. Estos es un tipo de instrumento financiero donde el uso de los recursos se aplica exclusivamente para financiar o refinanciar proyectos nuevos o existentes que sean elegibles como verdes. Estos son aquellos que traen beneficios al medio ambiente y a la sociedad. Los bonos verdes es el tipo de bono en los que el fondo se aplicará exclusivamente para financiar parte o totalmente proyectos verdes elegibles. Los bonos sociales son el tipo de bono que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar proyectos sociales, y los bonos sustentables es una combinación de ellos, ya que son aquellos bonos donde los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar en forma parcial o total proyectos verdes y sociales, es decir, que acumulan las características de estos dos tipos de bonos. Ah, una de las ventajas que tiene estos tipos de bonos es que muestra la responsabilidad ambiental de la emisora, identifican el instrumento a través de la etiqueta de verde y así permite la asignación de recursos a este sector. Igualmente permite el crecimiento y la diversificación de la base de inversionistas para la emisora, y ayuda a los portafolios del inversionista para ayudar y hacer más evidente la diversificación, disminuyendo su exposición a riesgos climáticos. Estos tipos de bonos cuentan con cuatro principios fundamentales, y el primero de ellos es el uso de los recursos provenientes de la emisión, ya que la totalidad de estos recursos deben ser aplicados exclusivamente para financiar los proyectos verdes, y debe quedar claramente detallado en la documentación legal de la emisión. El segundo es el proceso de evaluación y selección de proyectos, ya que el emisor tiene que informar sobre el proceso de la toma de decisiones que seguirá para determinar que los proyectos verdes en efecto generan beneficios ambientales claros y específicos. Por tercero de estos principios tenemos la administración de los recursos. Los recursos provenientes del bono verde deben ser administrados de manera separada dentro de la entidad emisora, siendo destinados durante la vida del instrumento al financiamiento del proyecto. Y por último,
el cuarto principio es el reporte, ya que el emisor debe reportar anualmente durante la vida del bono el uso y la aplicación de los recursos provenientes de la emisión. Esto tiene que ver con el monto de los recursos utilizados, la inversión temporal de los recursos no asignados a la fecha y por último la lista de los proyectos verdes financiados, montos asignados y los resultados o beneficios ambientales que estos trajeron. Respecto a las tendencias actuales en la emisión de deuda corporativa, podemos ver que la crisis financiera internacional ha supuesto un antes y un después en el sistema financiero a nivel global, sin dejar de lado los cambiantes riesgos financieros y los retos para las políticas monetarias alrededor del mundo. De forma general, existe un escenario global de mejoría económica debido a los avances en los procesos de vacunación y la abundante liquidez de los inversionistas institucionales con apetito por activos de deuda corporativa. El estallido de la crisis y el impacto sobre el sistema financiero pusieron de manifiesto la relevancia de la diversificación de las fuentes de financiamiento para el sostenimiento de la actividad económica. Las entidades financieras enfrentaron un problema de liquidez y generaron un endurecimiento en las políticas de otorgamiento de crédito, lo cual ha impulsado un mayor interés del mercado por los títulos de deuda, ya que las empresas que tenían problemas de liquidez debido a una disminución de sus ingresos han buscado vías alternas y entre ellas se han encontrado la emisión de deuda. De esta forma existe una tendencia de las empresas que acuden al mercado bursátil para financiar sus pagos de pasivo y en menor medida para invertirlo en sus planes de crecimiento. Esto da paso a un cambio significativo, el cual ha sido progresivo, el cual es la disminución de la financiación bancaria, lo que permite la expansión de este mercado de deuda corporativo. Respecto a los bonos de renta fija con sello verde y sostenible, la emisión de estos fondos durante el primer semestre de 2021 superó en escala global el volumen de emisiones de todo 2020. Calificadoras como Bank of America y Moody's coinciden en que 2022 será un año récord en la emisión de estos bonos, ya que diferentes gobiernos comprueban el éxito de este tipo de emisiones y se debe principalmente a que los inversionistas tienen vocación de permanencia, lo cual da una mayor estabilidad a las cotizaciones. El Banco Central Europeo ha incluido criterios climáticos en su política monetaria y plantea la compra de bonos de empresas que incluyan dichos criterios. En América Latina, la emisión de los bonos verdes ha sido liderada por Brasil y México y se espera que continúe la tendencia en 2022. Respecto a las tendencias en la emisión de deuda gubernamental, se ha observado en los últimos años que los gobiernos han incrementado su participación en los mercados financieros. Sin embargo, derivado de la pandemia, han tenido una mayor necesidad de apoyar la balanza de pagos, sobre todo en las economías más pequeñas, por lo que se considera determinadas políticas fiscales que impulsen la reactivación económica al evitar medidas de austeridad y mantener y promover estímulos fiscales, fortalecer la progresividad y eficiencia de la recaudación y aumentar la equidad del gasto. Actualmente existe una fiebre global de emisión de fondos de deuda gubernamental, la cual tiene dos causas. La primera tiene relación con los paquetes fiscales de estímulo que implementaron todos los países para contrarrestar el impacto económico de la pandemia, ya que muchos países han tenido también que refinanciar sus deudas anteriores. Hemos visto también que la emisión de bonos gubernamentales ha incrementado máximos históricos, lo cual nos permite saber que estamos en un mejor ambiente económico, lo cual podemos compararlo fácilmente a hace 6 o 9 meses atrás. Como conclusión, nosotros hemos estado observando que el financiamiento es una actividad crucial para la consolidación y desarrollo de todas las empresas, sin importar el ramo o el giro bajo el que funcionen. A nivel mundial, los gobiernos han emitido billones de dólares para conceder ayudas a las empresas y a los trabajadores,
lo cual ha ayudado a impulsar la recuperación posterior a la pandemia, por lo que se está desarrollando un poderoso reinicio económico después del choque que produjo el COVID-19. Asimismo, se ha visto estímulos fiscales y políticas monetarias, lo cual permite la superación de la pandemia. Para las economías en desarrollo, se debe de mejorar los sistemas de recaudación para incrementar la capacidad de ingreso y sin dejar de lado las tensiones políticas y sociales derivadas de la pandemia. Sin embargo, el panorama económico pues se ve aún mucho mejor. Muchas gracias.